Vamos a abrir a alguien dejamos pendiente ayer. No, Daniela Pastrana, pie de página, y luego usted, seguro. Gracias. Buenas noches. Doctor, hace unos días un grupo de científicos en Estados Unidos envió una carta a la Organización Mundial de la Salud para pedirle que cambie o que ajuste algunos de sus lineamientos porque tienen alguna evidencia de que de que el virus pudiera tener una transmisión aerobia, ¿no? La Organización Mundial de la Salud todavía no tiene una respuesta definitiva sobre eso, pero yo quería saber eso qué implica exactamente, qué significa y qué cosas tendría que cambiar si es que esto llegara a confirmarse. Y aprovechando el tema de los medicamentos, ha habido también mucha información en estas redes sociales sobre el uso, muchos médicos han dicho que les ha funcionado usar antiinflamatorios como uno que no vi en ninguna de las listas, que era el ibuprofeno, ¿no? O algún otro tipo de desinflamatorios. Entonces, pues aprovechando que no estaba en ninguna lista, quería saber si ese tiene algún sentido usarlo o es mejor descartarlo. Gracias. Gracias. Vámonos con la segunda. Le pido a la doctora Letze si puede comentar. Sí, claro. Al final, el tratamiento que se identifica adecuado para pacientes ambulatorios son tratamientos sintomáticos. Número 1, para bajar la fiebre, como sería el caso de paracetamol, pero hay personas que de repente pueden llegar a tener demasiada rinorrea o pueden llegar a tener mucho dolor de garganta y demás, y en este caso se pueden utilizar algunos otros medicamentos sintomáticos dirigidos, como ha sido el caso de repente para estos síntomas. No es dirigido para SARS-CoV-2, esto es importante. Y creo que sí vale la pena volver a subrayar la relevancia de estar siempre atentos a los datos de alarma. Los datos de alarma y las complicaciones es frecuente que se presenten en grupos de riesgo para estas complicaciones, pero se pueden presentar en cualquier persona y por lo tanto todas debemos de estar atentos sobre estos datos de alarma. Si empiezan a tener la falta de aire, si empiezan a respirar rápido, si empiezan a tener, a pesar del tratamiento sintomático, estar desorientados o bien que no baje la fiebre, entonces es mejor que se revisen. ¿Por qué? Sabemos, y era parte de lo que comentaba también el doctor Kawa, y así está en los lineamientos, un tratamiento oportuno de soporte ventilatorio hace la diferencia en mejorar la oxigenación y en este sentido, si se detecta la parte de desaturación, el tratamiento con oxígeno inicial y de una manera oportuna, para estos casos que se pueden complicar, sí va a tener un cambio. Entonces, no despreciemos la importancia de recordar siempre los datos de alarma y pues al final parte de las grandes estrategias que se han implementado en las entidades federativas es esta visión de atención primaria a la salud. Gracias, doctora de la Torre. Respecto a lo que usted comenta, Daniela, efectivamente la semana pasada más o menos un grupo de 120 y tantos, 29 me parece, científicas y científicos, principalmente de Estados Unidos, pero también de otros países, mandaron una carta a la Organización Mundial de la Salud y además esta carta estaba acompañada de un comentario o un posicionamiento científico que se publicó en una revista muy prestigiada en el campo de las enfermedades infecciosas, una revista que se llama Clinical Infectious Diseases. El posicionamiento técnico no es un artículo científico como lo divulgaron muchos medios de comunicación en México y en otras partes del mundo, no es un producto original de una investigación científica que aporte evidencia nueva, es un posicionamiento, es una reflexión sobre los posibles mecanismos de transmisión de COVID o del virus que lo causa, el virus SARS-CoV-2, a través de aerosoles respiratorios. La Organización Mundial de la Salud recibió la carta y se pronunció el mismo día que la recibió y publicó un posicionamiento en su página de internet que en términos generales retoma
la conclusión de la propia carta, que consiste en que hay que considerar la necesidad de evidencia científica adicional sobre cuáles pueden ser los mecanismos más eficientes de transmisión del virus SARS-CoV-2. En concreto, el tema, la carta se llamaba «Es tiempo de considerar la transmisión aérea de SARS-CoV-2». Lo que postula es que los aerosoles respiratorios, que son este conjunto de partículas microscópicas menores en general a 5 micras, que todas y todos producimos al cantar, hablar, respirar, toser, estornudar, y que no podemos ver, podrían permanecer flotando en el aire, suspendidas en el aire, por varias horas. Y en la medida en que así ocurra, si es que provienen de una persona que esté viviendo con SARS-CoV-2, que tenga el virus replicándose en la garganta y la vía respiratoria, las partículas podrían tener el virus en su forma infectante, viriones, y entonces una persona que después pasara por el sitio, particularmente en los espacios cerrados, podría inhalar el virus, respirar el virus, y que este fuera un mecanismo de infección. En la respuesta de la Organización Mundial de la Salud, hace un resumen de la evidencia científica disponible y encuentra muchas faltantes de evidencia. Por ejemplo, hay estudios experimentales que han demostrado la fabricación de aerosoles con partículas infectantes. Se ha usado principalmente el modelo del virus influenza, y que efectivamente los aerosoles podrían mantener esas partículas por varias horas. Sin embargo, estos estudios experimentales no logran reproducir las condiciones naturales en las que un ser humano podría estar produciendo estos aerosoles en términos de la concentración de los virus y la densidad de las partículas infectantes. En resumen, es una pieza importante, una aportación desde la perspectiva de científicas y científicos connotados, que no modifica sustancialmente en este momento las recomendaciones de las prácticas de prevención y control en ninguna parte del mundo. Y se espera que la comunidad científica siga aportando conocimiento al respecto. Gracias. Pasemos con su pregunta. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Doctor, me gustaría preguntarle cuáles son las razones de que Sonora sea el estado del norte que está presentando más contagios. Todavía en los datos de ayer, Sonora tenía 12,347 contagios, todavía arriba de Baja California. Y bueno, tiene menos de 3 millones de habitantes. Entonces, ¿cuáles serían estas razones por las que se está disparando o está este número de contagios en Sonora? Y sobre Baja California, ya ha habido reapertura en algunos restaurantes, parques y unidades deportivas, a pesar de que está en semáforo rojo. Entonces, preguntarle pues si han tenido un balance de qué ha pasado a partir de esta reapertura en Baja California, si no han aumentado los contagios o es un buen camino, o sea, ¿qué nos puede decir? Gracias. Gracias, con mucho gusto. La razón principal de la diferencia de la intensidad de la transmisión de SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, en la comparación Sonora respecto a otros estados de la República o en particular su vecina Baja California, es el tiempo. Nada más. Están en etapas diferentes de la epidemia por razones múltiples que es a veces difícil de atribuir mayor o menor peso a ciertas causas. Baja California fue uno de los estados que inició con la epidemia, igual que lo hizo la Ciudad de México, igual que lo hizo Quintana Roo. Entre otros factores puede estar la afluencia de personas provenientes de otras regiones del mundo en donde en su momento había transmisión. En el caso particular de Baja California, desde luego es que la frontera Tijuana, La Joya o Tijuana-San Isidro es una de las fronteras más concurridas del mundo, y este paso continuo de personas puede haber contribuido a el inicio de la epidemia unas semanas más temprano en Baja California. Aprovecho para recordar esta noción que mucha gente tiene de manera intuitiva y nos parece completamente esperable y legítimo que exista esta intuición de que
por consiguiente deberían cerrarse las fronteras como un mecanismo de control, carece de un soporte científico en la historia completa de las epidemias en el mundo. Nos estamos remontando a la era antigua, donde se usaba este tipo de mecanismos, o a la era medieval, a la época del medioevo, en donde en ciudades amuralladas se optaba por cerrarlas, por enclaustrarlas como un mecanismo de control epidémico. Y ni siquiera ahí hay documentación clara de que esto pudiera modificar sustantivamente el riesgo epidémico. Lo digo porque en este momento que está una importante transmisión de SARS-CoV-2 en los estados sureños de Estados Unidos, existe la inquietud de que deberíamos cerrar la frontera como un mecanismo de evitar el trasiego. Cerca del 90% de los pasos diarios, que se cuentan por centenas de miles de personas, de hecho por millones si tomamos toda la frontera, son entre personas que viven en una región común. Entonces, cerrar la frontera es no solamente inviable, sino imposible, dado que es prácticamente como si fuera una sola comunidad. Pero regresando a su inquietud sobre Sonora, le diría, no tenga preocupación de que esta realidad epidémica que en este momento vive Sonora pudiera ser algo inusual o que pudiera representar un estado de pérdida del control. El gobierno de Sonora ha hecho un trabajo muy adecuado, muy responsable, enfocándose a las medidas de prevención que pueden ser pertinentes, y lo presentamos hace unos días. Han logrado tener una RT, un número promedio de contagios que está por debajo de 1, con lo cual se espera que en las próximas pocas semanas empiece a disminuir la intensidad de transmisión en Sonora. ¿Más o menos cuántas semanas o para qué mes vamos a ver esta disminución? Depende mucho de qué tanto la población sonorense o baja californiana o hidrocálida o de la Ciudad de México o quintanarroense o de cualquier parte del país y para fines prácticos del mundo colabore con las medidas de prevención y control. Hacer predicciones, esto ha sido motivo de extensa inquietud social cada vez que se habla de una fecha precisa. Esto no es una bola de cristal, no se puede dar una promesa específica. Recuerden la frase que he usado, vuelvo a usar, sí y solo sí se cumplen las condiciones que dieron lugar a la predicción, entonces la predicción tiene realidad. ¿Cuáles son esas condiciones? Que la población se mantenga a sana distancia, se lave continuamente las manos, proteja su estornudo, se abstenga de salir a la casa cuando tiene síntomas, no salga cuando es innecesario, que las empresas que no son esenciales no abran anticipadamente, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, doctor, que ahorita en Sonora es importante que la gente atienda a las medidas en Sonora y en todo el país. Sí, pero como entiendo que Sonora ahorita está en una etapa de contagios elevado, como a lo mejor estuvimos en la Ciudad de México meses atrás. Es importante ahorita que la gente atienda entonces las medidas de sana distancia y todo esto. Me parece que me está invitando a dar un mensaje a las sonorenses y los sonorenses, y lo doy. Queridos habitantes del bello estado de Sonora, por favor, igual que todos los estados de la República, por favor atiendan a las indicaciones que hace su gobierno estatal, encabezado por la gobernadora Claudia Pavlovich, y cumplan con las medidas de seguridad sanitaria consistentes en cambios importantes en su práctica diaria. Manténganse a sana distancia, lávense continuamente las manos con agua y jabón, si no lo hay, con alcohol gel, protejan su estornudo o su tos con el ángulo del codo, no con las manos. No salgan si no es indispensable, y aquellos comercios o establecimientos mercantiles que han empezado a abrir, háganlo solamente cuando existen las indicaciones apropiadas para hacerlo, en las condiciones necesarias para hacerlo. Si usted tiene más de 60 años o enfermedades crónicas, no se espere para acudir a atención médica en caso de que presente tos, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, que son los síntomas característicos de COVID-19. Desafortunadamente son las 20:04. Aquí se acaba la conferencia de prensa. Gracias por sus preguntas. Mañana nos vemos. Muchas gracias. Gracias. coronavirus.gov.mx y por favor revísenla. Ya
cobra vigencia a partir de ahorita. Especial énfasis, no utilizar los productos que se ha recomendado no utilizar porque no hay evidencia científica de su eficacia y posiblemente tampoco de su seguridad. Muchas gracias. Gobierno de México. En diciembre de 2019, China alertó al mundo sobre la presencia de un nuevo virus en la ciudad de Wuhan. La nueva enfermedad, COVID-19, se esparció rápidamente y en marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia y con ello la puesta a prueba de los gobiernos y sus sistemas de salud. De acuerdo con el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, frente a esta alarmante situación, el Gobierno de México inició los preparativos desde los primeros días de enero. El binomio fundamental para enfrentar la contingencia sanitaria se definió desde el principio: el Gobierno y el pueblo de México. La confianza del pueblo en su gobierno y la puesta en marcha de una acertada estrategia basada en evidencia científica se convirtieron en una auténtica epopeya que logró, al enfrentar la pandemia, que en México la infraestructura sanitaria no fuera desbordada, un objetivo sustancial que por desgracia no pudieron cumplir algunos de los países más ricos de la Tierra. El primer paso fue fortalecer el resquebrajado sistema de salud. Se incrementaron rápidamente el número de hospitales y de camas hospitalarias. Las unidades de cuidados intensivos pasaron de 3.552 en enero a 10.360 al 10 de julio de 2020. El personal de salud se incrementó en 47.039 personas. Desde el primer momento y en coordinación con las autoridades de salud, las acciones del CONACYT formaron parte del torrente de iniciativas para enfrentar la pandemia. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio la instrucción precisa al CONACYT de priorizar la fabricación de ventiladores en México. Con ese fin, hemos coordinado saberes y esfuerzos en ciencia, tecnología e innovación, de integrantes de los centros públicos de investigación, de instituciones de educación superior y de empresas privadas con ética social y vocación solidaria. En medio de la pandemia y las dificultades que impuso la escasez de suministros, emprendimos el proceso de diseño, elaboración de prototipos, difícil obtención de partes y componentes, así como pruebas diversas con altos estándares de seguridad biomédica y calidad de ingeniería. Es un proceso que en condiciones normales se lleva de 3 a 5 años y pudimos concluirlo en tan solo 5 meses. Es el nacimiento de una industria nacional para salvar vidas, una hazaña de la voluntad, del conocimiento y de la cooperación. Tendrían que ser ventiladores mecánicos invasivos, 100% mexicanos, económicos. Ahora podemos producir ventiladores de alta calidad a precios menores que los del mercado. Esta primera remesa no hubiera sido posible sin la participación del equipo del CONACYT, de las instancias de salud y otras del gobierno federal, de instituciones de educación superior y de empresas sin fines de lucro. A todas y todos expresamos reconocimiento. De manera especial, nuestro reconocimiento a la Fuerza Aérea Mexicana, que nos apoyó decididamente con el transporte de piezas. Ejecatl 4T. Es un ventilador que tendrá patente del Estado mexicano, un equipo médico de altos estándares de seguridad biomédica y calidad de ingeniería, 100% mexicano, diseñado en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial CIDESI, Centro Público de Investigación del CONACYT. Posee un microcontrolador capaz de calcular y aplicar la presión necesaria durante los ciclos de ventilación en pacientes, a través de una bolsa autoinflable conocida como Ambubaj. GATSI. Este modelo fue diseñado por especialistas de la empresa Didetec, con transferencia tecnológica y escalamiento con apoyo de CIDESI y del CONACYT. La ventilación mecánica está basada en un sistema de control por microprocesadores que son accionados neumáticamente. La unidad de control que posee este equipo tiene la capacidad de calcular y aplicar las funciones necesarias para impulsar la ventilación mecánica controlada o asistida durante los ciclos de ventilación en pacientes adultos y pediátricos. Ambos modelos fueron probados en pulmones artificiales y sistemas biológicos. Cumplen con especificaciones internacionales. La creación de estos equipos médicos demuestra la capacidad científica y tecnológica
del Sistema Estatal Mexicano de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación. Los ventiladores Ejecatl 4T y GATSI son prueba contundente de independencia y soberanía científica y tecnológica. Significan el nacimiento de una industria nacional para salvar vidas. CONACYT, Ciencia por México. Gobierno de México. Quédate en casa.